Bueno, sí, yo le titulé a esta charla Ecotoxicología y Microbiología del Cambio Global porque definitivamente creo que desde el campo de la microbiología ambiental, bueno, y la ecotoxicología, que es lo que yo también trabajo, es importante reflexionar, y ahora que estamos con la COP26, ¿verdad? El tema de la adaptación y de la adaptación del mundo microbiano y de cómo eso nos afecta a nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Siempre la visión es súper antropogénica, ¿verdad? Lamentablemente, pero bueno, y también cómo afecta a la vida silvestre. eh, es importante y quise recoger algunas cosas, algunos trabajos que se han hecho en Costa Rica, no solamente del IRED, algunos también en la Universidad de Costa Rica o en conjunto con la UCR, que muchas veces trabajamos, de lo que se hace en Costa Rica y del marco también de referencia a nivel externo. Y bueno, para contarles tal vez primero un poquito dónde yo trabajo en la Universidad Nacional, en el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, que tal vez, no sé si alguien ha oído de hablar de él, eh, tal vez si el IRED es famoso por el tema de los plaguicidas, ¿verdad? Nosotros evaluamos, bueno, el instituto nació en parte por la problemática de los plaguicidas en el país. Ustedes saben que, bueno, no sé si saben que Costa Rica es uno de los que en cuanto a importación, kilogramos de ingrediente activo importado por hectárea. Cultivada tiene un número muy, muy alto, o vos también. Hubo como una pausa, ¿verdad? Se quedó. Sí, pero ya se escuchan bien. Ok, ok, perfecto. Dale, dale, cariño. Pero sí se oye cuando hablo, porque ahora me fijé que tenía en mute la computadora. Bueno, como les decía, mucha gente conoce al IRED por el tema de plaguicidas y sí, ese es como el tema que hizo nacer el instituto. Sin embargo, hoy se tratan cosas muy diversas, desde los riesgos psicosociales en el trabajo hasta contaminantes emergentes, como vamos a ver hoy. El IRED tiene 4 áreas de trabajo, son como nuestros departamentos, por decirlo así. Uno de salud humana, donde se trabaja, bueno, obviamente el tema de los efectos de plaguicidas en las poblaciones, principalmente en poblaciones que trabajan con plaguicidas, o las comunidades que viven cerca. Por ejemplo, el programa ISA de Infantes y Salud Ambiental da seguimiento desde que estaban en el vientre materno a niños y niñas en las zonas de Matina, que se ven expuestos diariamente a este tipo de sustancias. Y también, por ejemplo, tiene el famoso SALTRA, el Programa de Salud y Trabajo en América Central, que también, aparte del riesgo por plaguicidas, ve otro tipo de riesgos a la salud causadas por las condiciones laborales en Centroamérica. Tenemos también un departamento de diagnóstico que es digamos, este tema de que sepamos cuánto ingrediente activo por hectárea para cada sustancia en el país. Es un cálculo que el IRED realiza y que toman por referencia incluso organismos internacionales. Nosotros somos centro de referencia para la Organización Panamericana de la Salud en toxicología en nuestra región, en la Latinoamérica, y bueno, ahí se llevan estas estadísticas, no solo para Costa Rica, de hecho se llevan las estadísticas para Centroamérica, que es un trabajo bastante arduo, sobre todo por la situación política en la región. También tenemos un área de química, que es donde está el laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas, que participa, por ejemplo, ya del Programa Nacional de Monitoreo de la Calidad de las Aguas, específicamente en la medición de plaguicidas, junto a otras universidades, aunque también ya contamos con las capacidades para medir otro tipo de sustancias como antibióticos, por ejemplo, y también se han medido otro tipo de contaminantes persistentes. Y también, bueno, finalmente el área de ambiente, que es donde yo trabajo, que tiene un laboratorio de estudios ecotoxicológicos. La ecotoxicología es básicamente, nace primero la toxicología ambiental, ¿verdad? Con un fin un poco más antropogénico de cómo los contaminantes en el ambiente pueden afectarnos a nosotros, los seres humanos. Sin embargo, a partir de la mediados del siglo pasado, después de que Rachel Carlson publica La Primavera Silenciosa y se empiezan a ver los efectos de los plaguicidas, ¿verdad?
en muchísima de la vida silvestre, pues la ecotoxicología nace con el fin de evaluar los efectos tóxicos en todos los ecosistemas. Ahora se está tratando de unir un poco más estas dos disciplinas, porque ya es cada vez más, digamos, las corrientes que nos ven a nosotros como parte del ecosistema, que como debe ser, ¿verdad? Pero digamos que sigue habiendo un poco de separación en cuanto a que la ecotoxicología trata más sobre la salud de los ecosistemas y no, quitando un poquito el ser humano, y la toxicología ambiental un poco más el tema de la salud humana. Pero bueno, se cruzan muchísimo, cada vez más. Y bueno, eso es lo que el IRED a grosso modo hace, y los invito pues a visitarnos, bueno, cuando se pueda, o a contactar algunas de las áreas. Hay proyectos muy interesantes que pueden encontrar. Cada uno tiene su Facebook, por ejemplo, ISA tiene su Facebook también. Y bueno, este tema de la ecotoxicología y digamos que hay un paradigma central para el tema de los riesgos, ¿verdad? Que es este es como el resumen del paradigma de la evaluación de riesgo ecológico, que utilizamos muchísimo en ecotoxicología, que se trata de que, bueno, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema de salud ambiental que por diversas razones es discutido, ¿verdad? Entre personas que tienen que gestionar ese riesgo, diferentes actores sociales y políticos, y lo que procede en esos casos cuando ya hay un problema definido, ¿verdad? Por ejemplo, hay mortalidad de peces en una cuenca, procede el análisis de la exposición, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde está viniendo esas sustancias? Cómo están llegando al ambiente, en qué concentraciones están llegando, ya sea que lo podamos predecir por modelos matemáticos o lo veamos directamente. Y la otra cosa que procede es el análisis de la caracterización de los efectos, que es, bueno, esas concentraciones de esas sustancias, qué están haciendo ahí, qué efectos están teniendo, ¿verdad? Porque hay una cosa que es el peligro, las sustancias tienen peligros inherentes, por ejemplo, una sustancia puede ser corrosiva, pero el riesgo es una cosa distinta, el riesgo es una cuestión de probabilidad de que ese efecto se dé dadas las condiciones de exposición en el ambiente, en este caso. Y bueno, se procede a caracterizar ese riesgo, que es realizar una serie de metodologías desde cualitativas hasta muy cuantitativas, pasando por semi cuantitativas, para decir algo sobre ese riesgo, cuantificarlo de alguna forma o decir dar esa magnitud del riesgo con algún grado de incertidumbre, que hay muchas metodologías que se pueden usar, algunas más complejas que otras. Y bueno, la idea es que esa caracterización del riesgo, ¿verdad? Eso que nosotros calculamos de acuerdo a la información tanto de exposición como de efecto, sea utilizada de nuevo por quienes gestionan el riesgo, ¿verdad? Puede ser una institución como el MINAE, por ejemplo, la Dirección de Aguas, o podría ser una municipalidad, ¿verdad? O podría ser una empresa, ¿verdad? Si estamos hablando de un vertido, y se discuten, se toman decisiones de gestión del riesgo para tratar de minimizar, ¿verdad? El mismo, y se aplican monitoreos y se aplican correcciones a ese modelo, lo que nos lleva de nuevo a formular el problema. Entonces, este es un paradigma que busca ser circular, ¿verdad? Donde siempre los resultados vayan permitiendo mejorar todas las etapas, desde la formulación del problema hasta cómo se mide la exposición y los efectos. Tal vez, por ejemplo, llegamos a un nivel, una medición muy gruesa como de mortalidad, pero nos damos cuenta que los efectos que deberíamos estar midiendo son más subletales, por ejemplo. Y acá, la idea es siempre tener evidencia, ¿verdad? Desde la toxicidad, por ejemplo, con un ensayo de toxicidad, desde la química, por ejemplo, el análisis de residuos en el ambiente, o desde la ecología, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis de las comunidades biológicas, de diferentes tipos de comunidades, para evidenciar el grado de riesgo en el que están los ecosistemas. Y ese es el paradigma, digamos, bajo el que trabajamos en toxicología ambiental, en ecotoxicología, ¿verdad? Sin embargo, y bueno, y algunas, por ejemplo,
de esas ejemplos, de esas líneas de evidencia que nosotros trabajamos bastante es, por ejemplo, los efectos en la bioquímica de los peces, en el caso de la línea de toxicidad, también ensayos de toxicidad con invertebrados acuáticos, ¿verdad? Con los niveles tróficos representativos, ¿verdad? De los ecosistemas acuáticos, sobre todo, productores primarios, consumidores primarios y secundarios, el análisis de residuos, ¿verdad? Y en el caso de la evidencia ecológica trabajamos, pues, por ejemplo, los compañeros trabajan el tema de el análisis de comunidades de invertebrados acuáticos, que ustedes probablemente conocen más que yo. Pero aquí la pregunta es un poco, ¿dónde están los microorganismos, verdad? ¿Por qué no están aquí? Porque ellos son la base de las cadenas tróficas. Y entonces, bueno, un poco creo que mi incorporación al IRED hace unos 15 años correspondió a esto, ¿verdad? A la necesidad de incorporar ese nivel de organización trófica, ¿verdad? En el laboratorio de estudios ecotoxicológicos. Y pues esa es un poco desde ese punto de vista de los efectos de la contaminación sobre microorganismos, que es la reflexión que les traigo hoy. Pero quería darles un poquito el marco de referencia de por qué, digamos, hacer estos estudios desde nuestra perspectiva en IRED, ¿cómo lo vemos? Lo vemos no como un asunto aislado, ¿verdad?, de analizar los efectos sobre microorganismos, sino algo que debe ser incorporado dentro de este paradigma de la evaluación de riesgo. Y esa es como la forma en la que nosotros trabajamos. Y no trabajo yo sola aparte con microorganismos, sino que es una información que se trabaja en conjunto con las diferentes disciplinas que desarrollan todas las otras líneas de evidencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario o pregunta? Ok, porque di un crash course ahí de ecotoxicología que yo sé que si no lo han oído antes puede ser como raro, pero sí sentí que tenía que dar un poco la perspectiva de dónde vengo y de por qué hacemos esto, antes de hablar ya de algunos trabajitos sobre efectos en microorganismos. Y el tema de los microorganismos, ¿verdad? Uno dice, bueno, ahora y a ustedes, ¿verdad?, que están llevando este curso de genética y ecología de microorganismos, asumo, porque creo que este es un optativo, ¿verdad? Que si están aquí es porque les interesa mucho el mundo microbiano. Yo sé que no todo el mundo en biología pues se especializa en microorganismos, pero supongo que ustedes están aquí porque sí les interesa. Y el por qué analizar a los microorganismos, ¿verdad? El por qué conocer lo que implican cambios en las comunidades microbianas para nuestro planeta, ahorita tal vez suena como algo muy obvio, ¿verdad?, que debería interesarnos. Sin embargo, yo diría que esta parte de ese aspecto de la toxicología ambiental, de la ecotoxicología, ha sido quizá el último en sumarse, ¿verdad? En parte por tal vez el sesgo que ha habido de las personas que se dedicaron a eso, no tan microbiólogas, y que tal vez el tema del conocimiento, por ejemplo, sobre otras técnicas en microbiología, ¿verdad? Sobre todo las omics, ha sido más recientemente incorporado porque personas con ese conocimiento se han incorporado tal vez de último a esto. Pero parece obvio hoy, pero pues hay que recordar que hasta hace unos siglos el mundo microscópico era desconocido, ¿verdad? Y que surgió toda un interés por ellos a partir de observaciones, ¿verdad?, al microscopio, que desencadenan hasta el final, ¿verdad?, el descubrimiento del ADN, de lo que nos hace ser nosotros, biológicamente hablando, y que es importante para mí recordar el tema de la curiosidad científica que ha guiado a los microbiólogos desde hace siglos. Bueno, yo estudié microbiología, como dijo Keylor, y siempre digo, el IRED me dio algo que no tenía hasta ese momento, que es el aprecio realmente, el aprecio real por el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? El saber que
esto que nosotros analizamos desde la ecotoxicología, necesitamos diferentes áreas del saber y necesitamos saber comunicarnos. Eso me lo dio el IDET, pero yo diría que la Facultad de Microbiología a mí me dio este amor por querer descubrir, ¿verdad?, el mundo microbiano. Y yo quería enseñarles un pequeño video que siempre le muestro a mis estudiantes que no son biólogos, que son químicos generalmente o gestores ambientales, sobre la historia de la microbiología, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hoy sabemos que nos parecen obvias, pero hay que recordar cómo fue que las personas llegaron a ese conocimiento. Entonces quería compartir con ustedes este pequeño video para introducir, ¿verdad?, el por qué nos interesa hablar de microbiología cuando hablamos de los efectos de contaminantes ambientales. Uy, perdón. Ahí. Everything that you can actually see. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. Wat doe je als je dingen ziet wat niemand ooit heeft gezien? What do you do when ¿Qué you see hacemos cuando vemos algo que nadie ha visto antes? L-E-Y, Leuven, se pronuncian con una B, hoek, Leuvenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. Hij was een haberdasher. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hooke en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leeuwenhoek hizo fue observar las cosas que Hooke había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hooke no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto, los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente, lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como 1000 veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leeuwenhoek las llamó en holandés diertjens, y diertjens es el diminutivo de la palabra dier. Dier, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leeuwenhoek los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡santo cielo, qué es esto! Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo, y el resto es historia.
Y así él descubrió muchas cosas Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Todo organismo superior está cubierto por dentro y por fuera con bacterias. No estaríamos vivos si estos pequeños compañeros no trabajaran incansablemente para darnos genes y proteínas que nuestro genoma no codifica. Además, tienen todo tipo de conductas fabulosas. Vibrio harveyi es una bacteria marina. Parece una salchicha y es muy rápida. Vibrio significa vibrar. Y lo que es asombroso es que si uno las observa agruparse, todas las bacterias, al unísono, comienzan a brillar en la oscuridad. Al estudiar este organismo bioluminescente, descubrimos que las bacterias se comunican con un lenguaje molecular. Pensábamos que las conductas sociales pertenecían a los organismos superiores. Ahora sabemos que las bacterias fueron quizás los primeros organismos de la Tierra en comunicarse por primera vez. Siempre estamos analizando un mundo desconocido. Nos impulsa lo que desconocemos y la idea de que el mundo debe ser más complejo de lo que sabemos ahora. Y eso es inspiración suficiente para hacer un experimento. ¿Puede imaginarse ser el primero en ver su esperma nadando? Sería aterrador, ¿no? Y bueno, para mí eso me ha inspirado un poco la microbiología en mi trabajo en ecotoxicología, el tema al estudiar los microorganismos, desde ver, no solamente desde analizar, digamos, la diversidad microbiana desde la genética, sino el sentarse a ver una muestra de un lago o un río en el microscopio. Cuando uno se da cuenta de la complejidad de interacciones a nivel microbiano, creo que aprecia mucho mejor en la ecotoxicología la necesidad de estudiar las relaciones tróficas, las interacciones, ¿verdad? Como el parasitismo, el comensalismo, todas esas nociones que la ecología nos da se vuelven más importantes, porque los microorganismos siempre es importante estudiarlos en comunidad, ¿verdad? Entonces creo que la microbiología a mí me ha servido un poco para cimentar más, ¿verdad? Esa visión que la ecotoxicología siempre tuvo desde su nacimiento, de que el estudio de los contaminantes y sus efectos debe verse de forma integral en los ecosistemas. Vamos a ver. Y bueno, ahora, obviamente ya muchos años, muchos cientos de años después de Van Leeuwenhoek y de Hooke, ya tenemos herramientas muchísimo más precisas, ¿verdad? Para entender ese mundo microbiano, ya sea que hablemos de que analizamos la diversidad desde un marcador, como es el ARN ribosomal, la subunidad 16S, o de que analicemos el genoma completo de una comunidad, de los diferentes genomas, ¿verdad? De las bacterias que aislamos, por ejemplo, o que analicemos desde los genomas hasta los metabolitos y las proteínas
que se producen por esa comunidad microbiana, tenemos muchísimas herramientas que nos permiten decir ya muchísimo más sobre lo que los microorganismos están haciendo en los millones de nichos que ocupan en este planeta y pues más allá, ¿verdad? Porque andamos buscando la vida fuera de nuestras fronteras planetarias, aunque todavía tenemos mucho que resolver acá. Ahora, tal vez esto para ustedes que están en biología es un poquito más fácil, ¿verdad? De tener una respuesta, pero creo que para el resto de la gente, cuando piensan en microorganismos, piensan en patógenos, ¿verdad? Y bueno, yo vengo de una carrera en la que uno se pasa 5 años viendo los microorganismos como patógenos. Es muy poco, realmente no hay ecología. Cuando yo estudiaba no se veía ecología, lo llevé ya después aparte de la maestría. Pero, y bueno, y ahora con el COVID, ¿verdad? La gente oye virus, por ejemplo, y piensa en un virus patógeno, pero realmente la mayoría de los microorganismos, virus, hongos, ¿verdad? Eucariotas microbianos, bacterias, arqueas, son héroes en nuestro planeta, son microorganismos que nos han dado cosas deliciosas que nos encantan, pero que también en tierra, agua y hasta en la atmósfera cumplen funciones vitales para nuestro planeta, ¿ok? Y un poco, pues como les decía, esa es la reflexión que les quería traer sobre la importancia, ¿verdad?, de la microbiología en un mundo que está cambiando. Y aquí, pues les dejo también 2 artículos de reflexión que utilicé un poco para preparar esta conferencia sobre la microbiología y el cambio global, y también un compendio de opiniones de diferentes científicos microbiólogos sobre la necesidad de incorporar a las comunidades microbianas en el tema de cambio climático y adaptación. Y bueno, los microorganismos sabemos, ¿verdad?, que dan forma a la vida en nuestro planeta y lo hacen de una forma muy circular, ¿verdad? Es decir, ellos utilizan energía del sol, utilizan agua, utilizan minerales y todos los principales elementos, ¿verdad?, que conforman la vida son recirculados por los microorganismos, por las comunidades microbianas en nuestro planeta. Son la base, digamos, que mueve todos esos nutrientes, esos elementos en el planeta de una forma muy circular y muy eficiente realmente, ¿verdad? Trabajando en equipo. Entonces, pues obviamente, al ser organismos que cada día nos damos cuenta, ¿verdad?, de nuevas vías metabólicas que surgen, resulta obvio, ¿verdad?, que es fundamental entender cuál es la huella que está dejando nuestro paso por el planeta sobre esas comunidades, ¿verdad? El microbioma de la Tierra, si lo pudiéramos llamar así. Estamos viviendo en lo que se conoce como la era del antropoceno, ¿verdad? Es decir, ya una era geológica donde las acciones humanas están teniendo un cambio importante, o son un driver, por decirlo así, tienen una influencia importante sobre los ciclos biogeoquímicos del planeta, ¿verdad? Y los microorganismos son centrales para los ciclos biogeoquímicos. Entonces, cabe ¿verdad?, preguntarse cómo estamos afectando cómo nuestra huella marca esas comunidades y qué va a implicar para el futuro, que tal vez es en este momento lo más apremiante. Y hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa con el aumento de la temperatura y los microorganismos, verdad? Bueno, yo creo que se habla mucho, por ejemplo, del tema de la acidificación, ¿verdad? Pero también al aumentar, por ejemplo, la tasa de mineralización, ¿verdad?, y de respiración, por ejemplo, de los microorganismos del suelo, que es algo que se ha medido, ¿qué va a significar eso para la productividad del suelo en el futuro? ¿Verdad? El tema de la contaminación por plástico y el bucle microbiano, por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos. Si saben qué es el bucle microbiano, el microbial loop, en inglés, tal vez que se los dio en inglés. Si saben qué es eso, ¿alguien lo puede explicar?
¿Están vivos? Bueno, recuerden que en los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Digamos, muchos organismos van a hacer, ¿cómo se dice esto en español? Sloppy eaters, ¿verdad? Por ejemplo, al consumir, ¿verdad? Mucha de la materia orgánica realmente va a quedar en el agua. Y los microorganismos heterótrofos, por ejemplo, también los virus en esto van a colaborar, van a incorporar esa materia orgánica en el agua, en su biomasa, ¿verdad? O la van a degradar aún más, la van a incorporar en su biomasa y va a volver a estar disponible para niveles tróficos superiores, ¿verdad? Por ejemplo, en el zooplancton, todo lo que fijó, por ejemplo, el fitoplancton, que es consumido, por ejemplo, por organismos menores, ciliados y flagelados, no todo se va a consumir, ¿verdad? Hay una parte de la materia orgánica que va a quedar disuelta en el agua, las bacterias la van a incorporar, otros organismos, por ejemplo, el zooplancton, otros ciliados y flagelados van a poder reincorporarla y eso va a mantener de alguna forma limpio, ¿verdad? El sistema acuático. Los virus van a colaborar también controlando esas poblaciones microbianas, ¿verdad? Haciendo blooms en algunos casos de virus que van a infectar estos microorganismos y van a de nuevo poner disponible esa materia orgánica. Ok, pero entonces la gran cantidad de plástico que estamos incorporando al ambiente, que por cierto también libera materia orgánica, que es algo que se ha comprobado experimentalmente, una materia orgánica muy diferente a la que hay naturalmente, cómo eso va a cambiar este ciclo, por ejemplo. Y los microorganismos también producen gases de efecto invernadero, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces, al aumentar la producción de ellos con la agricultura, ¿eso qué impacto tiene, ¿no? en el calentamiento global, en el cambio climático? ¿Perdón? Para hacer una pregunta. Sí. Todos hemos en algún momento escuchado esta noción de Gaia o Gea, ¿verdad? Del planeta como un ser vivo. Y haciendo analogía, si el planeta es un ser vivo, el planeta como tal tiene su microbioma, ¿verdad? Y entonces, no sé si es lo que tal vez de fondo estás diciendo, que tanto la alteración que estamos haciendo los seres humanos sobre el clima del planeta tiene un efecto directo sobre el microbioma del planeta y cómo eso nos puede afectar a nosotros como seres humanos. Entonces, no sé si quieres elaborar sobre eso o también alguien quiere participar sobre esta pregunta. Sí, es un poco ese pensamiento, de dos vías, ¿verdad? Bueno, hay un microbioma de la Tierra, se podría decir, hay un microbioma también en cada especie, en cada individuo, también en los ecosistemas, ¿verdad? En las matrices abióticas, en el suelo, en el agua, y realmente el cambio de temperatura que está provocando la acción humana, ¿verdad? Va a tener un impacto sobre él, que es importante estudiar porque si los microorganismos controlan los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Y nosotros cambiamos algo que controla, ¿verdad? Esos ciclos, pues en realidad a quienes estamos cambiando es a ellos y ellos van a responder, porque si hay algo que es clarísimo a estas alturas del siglo sobre las comunidades microbianas es que ellos responden, se adaptan rapidísimo, ¿cierto? Entonces se van a adaptar, pero esa adaptación puede no ser muy placentera para los organismos, digamos, superiores a los animales, por ejemplo, las plantas que vivimos en este planeta, y especialmente para nosotros, ¿verdad? Y para nuestras necesidades de agua, de alimento, de aire puro, ¿ok? Y esa respuesta es importante tomarla en cuenta, ¿perdón? No, yo quería tal vez abrir un espacio para que hiciéramos una pequeña reflexión aquí sobre este tema. ¿Qué tanto afecta el cambio climático del microbioma del planeta? Andrés, ¿vos qué pensás? ¿Me puede repetir la pregunta, don Keylor? ¿Qué tanto afecta el cambio climático el microbioma del planeta?
Bueno, parte de lo que hemos visto mucho en el curso, ¿verdad? Y tiene pues diferentes aristas en muchos aspectos que van desde la parte que estamos viendo hoy con los océanos, pero va a tener, digamos, repercusiones en muchas áreas. Digamos, yo le puedo hablar más como la parte de la agricultura, que es como el área mía, ¿verdad? Pero ya hemos visto que va a tener repercusiones en la industria, en la salud bueno, en todo lo que tenga que estar relacionado con el ser humano. Pero bueno, particularmente vos pensás que qué tanto puede afectar el cambio climático el microbioma del suelo y su impacto en la agricultura. Allá, bueno, sí, de hecho he estado estudiando esa parte en un proyecto que yo manejo y digamos, las liberaciones de carbono que se han dado a la atmósfera por el no actuar de los microorganismos, ¿verdad? En condiciones agrícolas de monocultivo, ha sido cuantificado y no es despreciable. Ahorita no tengo el dato, pero en una charla que había dado lo había sacado por ahí en la literatura. Y el no contar con microorganismos en la biosfera sí tiene un efecto nocivo para la contribución de gases de efecto invernadero. O para el rendimiento de los mismos cultivos, sí. Gracias, Claro. Andrés. Ah, sí. Maricruz, vos levantaste la mano. Sí, es que me puse a pensar como que si los microorganismos evolucionan, o sea, porque crecen y mutan muchísimo más rápido que cualquier otro organismo, yo creo, imagínense la ventaja que adquieren ante, por ejemplo, nosotros. Si apenas estamos tal vez entendiendo ciertas dinámicas de cómo se comportan y adaptaciones que tienen, y estamos modificando tanto el ambiente, o sea, como que se nos aventajan más de lo que podemos entender o estudiar, entonces se me vino eso a la mente. Sí, y yo creo que lo que decís es súper importante porque tal vez me voy tranquila a que alguien lo dijo, el tema de que entendamos que los microorganismos van a buscar adaptarse y que esa adaptación le da, o sea, retroalimenta la situación actual, ¿verdad? La situación actual es que aumenta la temperatura, que se pierde, bueno, no solo el calentamiento global, se está perdiendo la calidad de las aguas que a nosotros nos sirve consumir. Los microorganismos responden a esto. Los del suelo también van a responder. Aumentan algunas actividades, disminuyen otras, cambian, ¿verdad? La estructura de su comunidad. Ellos siempre van a responder y van a adaptarse. Y como decís vos, adaptarse rapidísimo. La pregunta es, ¿qué significará esa adaptación microbiana que controla esos ciclos, ¿verdad? De los cuales nosotros dependemos, es vital para nosotros y para otros animales. Eso, ¿qué va a significar para nosotros, ¿verdad? Para nuestra adaptación. Y eso, la cuantificación de eso es un llamado que en uno de los dos artículos que mencioné antes, hace muchísimos ecólogos microbianos a empezar a cuantificar y a estudiar con más detalle, porque puede ser la diferencia entre realmente escoger sabiamente cuáles son las mejores soluciones para adaptarnos a los cambios que nosotros ya iniciamos y que ya es imposible devolver en nuestro planeta. Y también, esta clase también se la doy a personas que estudian gestión ambiental, ¿verdad? Que no son ni biólogos, biólogos, a veces son químicos en la Universidad Nacional. Y también está este tema, ¿verdad? De entender cómo los microorganismos van a adaptarse y qué va a significar eso para nuestro mundo, pero también está el tema de planificar también qué va a significar para los sistemas, por ejemplo, de salud, ¿verdad? Por ejemplo, ya se sabe, y creo que Keylor probablemente ya les habló de esto un poco, que la dieta, digamos, de los seres humanos ha cambiado tanto en el último siglo, la dieta industrializada, que ya se ve
reflejo en los cambios en los microbiomas respecto, por ejemplo, las poblaciones, digamos, indígenas, ancestrales. Se ven cambios drásticos en los grupos de microorganismos que abundan más que otros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, de aquí al 2100, ¿quién está registrando esos cambios, verdad? Porque hasta hace muy poco realmente alguien empezó a ver, mira, si comparamos con una persona, qué sé yo, poblaciones indígenas o con muestras, ¿verdad? Muy antiguas, podemos ver un cambio muy drástico y está relacionado con la industrialización y la comida industrializada, ¿verdad? Entonces, esos cambios van a seguir dándose, ¿verdad? Y ya no solo por lo que consumimos, sino también por el cambio que está sufriendo nuestros ecosistemas, ¿ok? Entonces, ¿quién está registrando eso? ¿En qué punto vamos a establecer que un microbioma es el adecuado? Porque estamos hablando de cada vez más estudios que nos indican que el microbioma es, por ejemplo, intestinal, es vital para la salud. Pero ¿quién está llevando un seguimiento de cómo está cambiando en diferentes partes del mundo y qué es bueno y qué no es bueno, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde empieza a haber riesgos? Y qué implicaciones tiene para nuestra especie a largo plazo. ¿Cómo va a ser el microbioma de una persona en el 2100? ¿Y qué va a ser normal en ese momento? ¿O cómo vamos a tratar a la gente para mejorarle un microbioma para llegar a cuál punto? ¿Cuál va a ser el punto al que vamos a querer llegar? Porque bueno, yo como siempre lo veo desde la gestión del paradigma del riesgo, porque ya se vuelve como una forma de vida para uno. Usted siempre busca llegar a un estado de homeostasis, ¿no? A un estado que se considera el riesgo mínimo en algunos casos, porque ya las condiciones prístinas, ya hablábamos hace 15 años cuando yo empecé, hablábamos todavía de comparar con condiciones prístinas, ya casi no tenemos esto, es más, bueno, con un punto de menor afectación, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer eso en el tema del, por ejemplo, la microbiota intestinal? ¿Cuál va a ser ese punto en el 2050, en el 2100? ¿Ok? Si es que sobrevivimos. Sobre ese tema, bueno, María y yo hemos hablado aquí, pero también he hablado con ustedes, el tema de que es muy probable que en el futuro próximo empecemos a comer más comida producto de procesos de fermentación, ¿verdad? Porque de verdad el cambio climático probablemente nos haga que haya sequías o que no se puedan producir ciertas cosas o que la necesidad de agua para algunos cultivos agrícolas o inclusive los costos. Entonces el rato sea más barato producir, no sé, cualquier molécula, la carne vía fermentación, etcétera. El tema es ese, ¿qué efectos va a tener esos nuevos cambios indirectos, digamos, causados por cambio climático, contaminación o simplemente por un tema económico sobre el microbioma humano, ¿verdad? Y entonces, cuando María está haciendo esa pregunta, yo lo primero que pensé fue, tenemos un experimento de eso, un cuasi experimento, ¿verdad? ¿Cuál es el microbioma de las personas que pasan 6 meses en la estación espacial, ¿verdad? Que están comiendo nada más comida ahí congelada y que inclusive son vegetales y tal. Pero ya hay varios estudios en los cuales analizan el microbioma de los astronautas y en un periodo corto, porque ellos no van tanto tiempo, pero 6 meses y está hecho leña, ¿verdad? Pero entonces pensemos eso, de cuántas funciones vitales inclusive podríamos perder en el tiempo, ¿verdad? Entonces, otro tema más para incorporar a los microorganismos y que, bueno, ahora ni siquiera está en perspectiva general, ¿verdad? Y tal vez lo vemos o lo pensamos pocas personas, pero sí, como dice María, es importantísimo pensarlo y tomarlo en el tema del riesgo, no solamente salud ambiental y tal, humana, sino nosotros como personas, ¿verdad? Porque es que a veces los humanos, desgraciadamente, si no nos afecta a las personas, no se toman, o hasta ahora se toma un poco de conciencia ambiental, pero definitivamente en 100 años sí, vamos a tener probablemente un microbioma mucho más deteriorado. Sí, son cosas que definitivamente hay que ponerse a pensar y como les decía, ¿qué va a ser esa línea base? ¿Cómo la vamos a mover? ¿Cuánto se va a mover de aquí a 25 años? ¿Verdad? Que ya se prevén cambios incluso más drásticos para el planeta. Y bueno, y también, obviamente, ¿verdad?
está el tema de que ese análisis de cómo se adaptan los microorganismos a este mundo cambiante también es una fuente de conocimiento, no solo para conocer, ¿verdad?, el riesgo, caracterizar bien los efectos, sino también para tomar decisiones para la gestión, ¿verdad? Es decir, hay retos planetarios que estamos teniendo como sociedad humana, que es urgente atacar, ¿verdad? Y los microorganismos y el estudio de ellos ante un planeta tan cambiante nos permite, pues, encontrar algunas soluciones o algunas formas de adaptación, ¿verdad? Por ejemplo, retos importantes que yo les traigo aquí para que piensen, pensando en ustedes como futuros profesionales. Uno importantísimo, la dependencia nuestra, y en Costa Rica, increíble, ¿no?, de plaguicidas y antibióticos para la producción, porque ustedes saben que, bueno, los antibióticos se utilizan en un volumen mayor en realidad en los sistemas agropecuarios. Nuestra agricultura es sumamente dependiente, los sistemas agropecuarios son muy dependientes de antibióticos y plaguicidas. Entonces hay un reto importante que desde el estudio de la microbiología tenemos para romper, digamos, un poco esa dependencia. La búsqueda de fuentes de energía, ¿verdad?, menos contaminantes, obviamente, y sostenibles, que no impliquen una gran extracción de los ecosistemas, y pues tratar de descontaminar algunos hábitats para que la vida sea un poco menos difícil, ¿no? O sea, tenemos sitios realmente donde la vida humana, animal, es muy difícil debido a la contaminación. Y quisiéramos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, encontrar microorganismos que degraden más rápidamente los plásticos, porque los plásticos es una cosa súper heterogénea, ¿ok? Y esto es una cosa que va un poco de la mano con las tendencias actuales en bioeconomía y economía circular. Ok, yo este video no se los voy a poner, pero se los dejo ahí después en la clase por si alguien quiere conocer un poquito más de la bioeconomía desde la Unión Europea. Les traje esa definición, aunque en Costa Rica también tenemos una estrategia nacional para bioeconomía que los invito a conocer. La bioeconomía busca que desde el conocimiento biológico, desde los recursos biológicos que son renovables, ¿verdad?, que como los microorganismos, por ejemplo, que son muy eficientes, muy circulares, muy tratando de no generar residuos, sino que todo sea aprovechado, ¿verdad? El tratar de que nuestra economía se parezca un poco más a eso, donde siempre haya un valor agregado en lo que yo produzco para otro, ¿verdad? Donde mis residuos sean algo a lo que se le puede dar un uso, ¿ok? Y la economía circular lo que busca es ya no solo desde el uso de recursos biológicos, sino también desde los recursos minerales, el minimizar desechos y mantener el valor de los productos, ya sea reutilizándolos, reparando, convirtiendo piezas en otra cosa, y de nuevo, tratar de tener que extraer desde los ecosistemas lo menor posible, ¿verdad? Que los recursos que estamos extrayendo ahorita, tanto biológicos como minerales, puedan mantenerse en la economía el mayor tiempo posible. Ahora, lo que tal vez desde la toxicología ambiental nosotros sí hemos dicho últimamente es que esto debería considerar que se mantengan, ¿verdad?, obviamente los recursos circularizándose lo más posible en la economía, pero de una forma segura, ¿ok? Porque, por ejemplo, podríamos recircularizar los plásticos, ¿verdad? Pero los plásticos llevan muchas cosas ahí, ¿verdad? Son matrices muy complejas, por decirlo de alguna forma, con diferentes aditivos, y qué tan seguro va a ser su reutilización, si nos va a exponer más o menos, va a poner o no más biodisponibles algunos de esos aditivos. Esas son preguntas que hay que hacerse, y que la economía circular pues tardó un poquito en hacerse, pero yo creo que ya están entrando ahí. Y bueno, les traje un video de 4 minutos sobre este tema de economía circular. ¿Alguno había oído hablar de esto, de economía lineal versus circular?
No sé si en algunos cursos lo están viendo, el tema de bioeconomía también. Yo había escuchado un poco de la economía circular y la lineal, no había escuchado esto de bioeconomía, pero sí sé más o menos. Sí, es importante. Yo diría que ustedes como bueno, profesionales en biología estén al tanto de que hay una estrategia nacional de bioeconomía liderada por el MISIT de aquí al 2030 y busca eso, ¿verdad? Que la economía nacional, y esto en la Unión Europea es igual, se están dedicando millones de financiamiento a esto, a hacer nuestra economía una bioeconomía circular. Algo menos lineal, que minimice el desperdicio, los residuos y los efectos que estos pueden tener. Entonces voy a compartirles un pequeño video para quienes no habían oído de este tema y me parece muy, muy importante que ustedes se involucren en esto. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil, deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común.
No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Me gusta mucho este video porque es muy sencillo para explicar este tema de la economía circular, y cuando uno se pone a pensar, no hay nada más circular que las comunidades microbianas. La forma en que funcionan los metabolismos microbianos en el ambiente, en un biofilm o en el ecosistema acuático, es muy circular. Es tratando de minimizar los residuos, dándole un máximo uso a los recursos, ¿verdad? Combinando vías metabólicas y compartiendo el uso de los recursos presentes. Hay una competencia, sí es cierto, pero en realidad las comunidades microbianas sobreviven más por la colaboración, ¿ok? Sin la colaboración no podría existir, microbiana, no podría existir el mundo tal cual lo conocemos. Y ahí hay muchísimas oportunidades desde la microbiología para, por ejemplo, estaban hablando ahí el tema de la extracción, por ejemplo, de nutrientes, ¿verdad? A partir de las aguas residuales. Obviamente lo ideal es que esas aguas residuales vayan lo más limpias posibles, ¿no? Pero, por ejemplo, los nutrientes, la extracción de esos nutrientes y la reutilización, hay procesos microbianos ahí que podemos utilizar para poder hacer tecnologías que permitan esto, ¿okay? Biotecnologías en este caso. Y por acá, Keylor me está indicando, bueno, y nada más como para terminar este punto, porque creo que hacen un break, todo esto de la bioeconomía y la economía circular y cómo la microbiología, los conocimientos en microbiología nos pueden ayudar a entender lo que está pasando, pero también a plantear las soluciones a los retos, lo tenemos que siempre ver desde la perspectiva One Health de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que nos recalca mucho que la salud nuestra como especie está íntimamente ligada con la salud de los animales con los que compartimos el planeta y con la salud de los ecosistemas, con mantener la homeostasis también de los ecosistemas, ¿verdad? Esto cada vez se vuelve más evidente, y sobre todo el tema de COVID, ¿verdad? De dónde salió de estos virus, el problema que tenemos con la pérdida de los ecosistemas donde vive la vida silvestre, ¿verdad? Y de que cada vez más los acorralamos y nos cruzamos con la vida silvestre porque les hemos quitado su espacio. Ese tema tiene efectos, ¿verdad? Como la pandemia que estamos viviendo. Y tal vez, no sé si aquí hacemos una pausa para ya empezar a ver algunos casos específicos de Costa Rica sobre el tema de efectos de contaminantes emergentes, particularmente sobre microorganismos y cosas importantes a tomar en cuenta para seguir analizando, estudiando y buscando soluciones. Nuestra salud, ¿verdad? Está ligada con lo del ambiente, se vuelve muy importante a la hora de pensar en cómo nos vamos a adaptar y qué vamos a hacer para disminuir el riesgo, ¿verdad? Y gestionar el riesgo ante un tema, ¿verdad? Que es un nuevo reto, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero, que son los contaminantes emergentes, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué son esos contaminantes? ¿Qué son un contaminante emergente? O sea, ¿quién dictamina que eso no es emergente, ¿verdad? Yo siempre le digo a los chicos donde doy clases, generalmente en toxicología ambiental, en toxicología, a veces en microbiología, que los contaminantes emergentes generalmente son cosas contaminantes pues, que su reconocimiento como contaminante es relativamente reciente, ¿verdad? Son cosas que ya existían desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tal vez más de un siglo, pero que hasta ahora lo reconocemos como algo que estamos emitiendo de una forma descontrolada al ambiente y que de pronto nos preocupa qué podría pasar con eso ahí. Pero tal vez una de las que para mí es más importante es que esa preocupación y ese reconocimiento como contaminante existen tal vez en un nivel de la comunidad, de la sociedad y de la academia, pero a nivel regulatorio, que es donde siempre más complejo, no existe. O existe muy poca regulación. Tal vez, por ejemplo, existe regulación de su uso, de su producción, pero no de qué pasa o hasta cuánto vamos a permitir de eso en el ambiente y por qué. ¿Okay?
Y esto es particularmente importante en las regiones tropicales porque muchos de esos contaminantes se asocian, que hoy consideramos como emergentes, se asocian a la urbanización, ¿verdad? A grandes densidades humanas. Y las regiones tropicales, ya sabemos que para el 2100, las megaciudades, ¿verdad? Que hoy, o las ciudades más grandes que hoy están ubicadas, muchas en el mundo desarrollado, aunque ya vemos, ya ese cambio se ve, el top 20 para el 2100 se pronostica que va a ser en países tropicales donde vamos a ver esa situación, ¿verdad? Donde además se nos juntan otros problemas, como la baja cobertura del tratamiento de desechos, ¿verdad? Somos bastante incapaces de tratar de gestionar bien nuestros desechos dentro de la economía lineal, ¿verdad? Y mucho menos en de economías circularizadas o bioeconomías estamos un poco atrás. Y ya de por sí, la regulación de contaminantes, que sí están regulados en otros países más desarrollados, es baja o a veces inexistentes, ¿ok? Sobre todo desde el tema de la manufactura hasta su uso. Y donde, pues, a las alternativas, digamos, que hoy existen, a veces resultan de un costo muy alto para nuestras economías, ¿verdad? Entonces, el tema de contaminantes emergentes en las regiones tropicales considero yo que es de particular importancia por algunos de estos motivos que les expuse. Uno de esos contaminantes emergentes son los antibióticos, ¿cierto? Porque existen desde hace mucho tiempo, pero realmente, por ejemplo, en países como los nuestros hay poca regulación sobre qué pasa, y bueno, y en el mundo en general, qué pasa con esas sustancias cuando ya llegan al ambiente. Y llegan muchísimo, porque se utilizan, como les indiqué antes, en el sector agropecuario para la producción tanto animal como la producción o la horticultura, ¿no? La producción de plantas y la acuicultura. Se incorporan antibióticos en los alimentos de los animales y también se aplican, ¿ok? Nosotros hace muchos años iniciamos con esta preocupación junto con colegas de la UCR un estudio en el distrito de Riego Arenal Tempisque, analizando las sustancias que se utilizaban en el sector agropecuario del distrito y haciendo lo que nosotros llamamos un escenario de exposición, ¿ok? Que es cuáles sustancias se usan, qué toxicidad tiene, incluyendo la toxicidad de microorganismos, los reportes de resistencia, que en aquel momento era la información que podríamos tener, y a nivel internacional, obviamente, y también cuáles son los ecosistemas a donde esas sustancias podían llegar, y bueno, identificamos ríos, ¿verdad? Específicos en el distrito, y bueno, se priorizaron los antibióticos, como les decía, incluyendo el tema de generación de resistencia, y se priorizó que las tetraciclinas, por ejemplo, en particular la oxitetraciclina, tenía un puntaje de priorización de su riesgo ecológico mayor, ecológico y a la salud mayor. Y tiene mucho que ver con la presencia de la resistencia a los antibióticos, no en humanos solamente, sino en los ecosistemas, ¿ok? Otra cosa que notamos es que con solamente analizar, ¿verdad?, las sustancias que se utilizaban, la toxicidad que presentan las sustancias, digamos, que estaban registradas en uso para ese momento, iba desde muy alta, ¿verdad?, extrema hasta baja, ¿verdad? Entonces, sobre todo en la actividad pecuaria, encuentra unas sustancias cuya toxicidad a niveles que principalmente cubren los invertebrados acuáticos y invertebrados acuáticos resulta bastante tóxica. Ahí nos queda muchísimo el tema de, bueno, ¿y qué significan todos estos antibióticos, antiparasíticos, antifúngicos que se utilizan en la acuicultura, la producción pecuaria, la producción de arroz, por ejemplo, en el distrito? Y bueno, yo hice mi tesis de maestría. Perdón, ¿para qué se utilizan esos compuestos en agricultura y pecuarios? Sí, bueno, históricamente, en el caso de los animales, se incorporan en el alimento, se pueden usar obviamente terapéuticamente para animales que estén enfermos, cuando surge un brote o algo así, también, pero históricamente se incorporan en los alimentos de forma profiláctica, preventiva, para aumentar el peso de los animales. Esa siempre ha sido la justificación, aunque ha habido muchos estudios que demuestran que con la mejora de
las condiciones sanitarias en la producción animal, ¿verdad? Condiciones higiénicas, esto se puede controlar también, y entonces en la Unión Europea, por ejemplo, se ha limitado el uso, digamos, para la promoción del crecimiento de los animales, y solo se permite el uso profiláctico. Luego Estados Unidos también empezó a restringir un poco más. En Costa Rica, digamos que todavía se incorpora en el alimento. Igual en la acuacultura lo mismo, digamos, para la prevención de enfermedades, y en el arroz igual. Lo que pasa es que si el uso de los plaguicidas en general, digamos, para control de otro tipo de plagas no microbianas en el país ya es descontrolado, poco eficiente, porque se utilizan sustancias para las cuales ya hay mucha resistencia, en el caso de los antimicrobianos sucede exactamente lo mismo. De hecho, para nosotros como IRED fue muy fácil la transición, digamos, como de analizar otro tipo de plaguicidas, ¿verdad? Organofosforados, carbamatos, organoclorados, todo esto, a los antibióticos, porque es un panorama sumamente igual en el sector agropecuario, ¿verdad? Mucha resistencia, no hay un control, ¿verdad? De si realmente esto está sirviendo o no, si está siendo utilizado para el grupo microbiano adecuado. Ese es exactamente ese mismo panorama que encontramos con los plaguicidas, los encontramos en estos. Una pregunta corta, Andrés, vos que estudiaste agronomía, ¿ustedes les enseñan a aplicar todas esas cosas en los cultivos o en cultivos agrícolas o en la producción pecuaria? Bueno, Keiro, qué buena pregunta. Bueno, yo vengo de una generación en la que, digamos, se había tratado de eliminar un poco el enfoque de la revolución verde y todo era orgánico, ¿verdad? Entonces, se dejó mucho de lado la parte del buen manejo de agroquímicos. De hecho, parece mentira, pero no tenemos en ese momento no teníamos un solo curso de agroquímicos formal y bien estructurado. Entonces, lamentablemente, y me da vergüenza decirlo así, pero la verdad, tuvimos que salir a aprender de agroquímicos al campo con el agricultor, lo cual está bastante mal, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, el tema de manejo de agroquímicos, ¿verdad? Mi tiempo fue bastante deficiente. Ahora sé que, digamos, en la carrera de agronomía de la UCR se ha ido incorporando un curso un poquito más estructurado. En el caso de la UNED, donde yo coordino cursos, tengo 2 cursos que sí, uno se llama Equipos y Técnicas de Aplicación de Insumos Agrícolas y trata sobre las BPA, el buen manejo de todo esto, la aplicación y la calibración, que es lo más importante. Pero sí, desgraciadamente, unos años atrás no estaba incorporado ese factor tan bien y lamentable, porque eso es sumamente importante para lo que está comentando doña María. Ok, gracias, Andrés. Sí, es esta misma situación que comenta el compañero, es el mismo tema con los antibióticos, y de hecho, bueno, por ejemplo, porque la UNA tiene carrera de ingeniería agronómica y también tiene medicina veterinaria. Y bueno, nosotros tenemos colegas, tanto agrónomos, ¿verdad?, que dan clases ahí en IRED, y también una colega veterinaria que también da clases en veterinaria, y de hecho coordina una de las maestrías en epidemiología en BETE, y hablamos un poco de esto, ¿verdad?, de la necesidad de incorporar en los cursos que llevan los profesionales de veterinaria y en agronomía, de hablar un poquito del manejo de estas sustancias y de la importancia de también de los efectos a nivel de generación de resistencia microbiana, ¿verdad?, de estas sustancias, tanto los antibióticos, antimicrobianos, como de digamos, lo que conocemos como plaguicidas. Al final todos son diferentes tipos de biocidas, ¿no? Y realmente hay mucho camino ahí por recorrer. Yo diría que hay un poco de resistencia desde las escuelas de agronomía al cambio, ¿verdad?, al cambio de visión de la agricultura. Es un poco difícil en algunos, no sé cómo estará en UNED, pero sí sé que a veces es un poco difícil. Pues con los compañeros de veterinaria sí creo que ha habido un poco más de acercamiento también, porque hay bastante microbiólogo dando clase en BETE, entonces sería como raro que no comprendan, ¿verdad? Pero sí, digamos, en la formación profesional tiene que haber un mayor conocimiento de que estas sustancias tienen efectos sobre comunidades microbianas y sobre la generación de resistencia, ¿verdad?, que a la larga va a afectar la salud, la producción, ¿verdad?, en el sistema agropecuario,
por la producción de enfermedades cada vez más resistentes. Y bueno, nosotros en aquel entonces, como les decía, hicimos algunos ensayos de toxicidad con efluentes y veo que en el chat hay una pregunta, si nos ayudas. Verónica, ¿vos querías aportar algo? Sí, profe, es que aparte de lo que está diciendo la doctora María, también es la problemática que tenemos con la lucha de la cultura de los productores, ¿verdad? De no utilizar antibióticos, buscar otras herramientas, o como hablaba Andrés, de utilizar un poco la parte orgánica, porque bueno, nosotros en la parte veterinaria sí vemos mucho ese problema de cambiar la perspectiva, ¿verdad? Al productor, de utilizar algunas otras herramientas que no sean de una vez el antibiótico profiláctico. Y a veces muchos antibióticos que se utilizan realmente no es como la respuesta precisa, porque tal vez la bacteria no responde a ese antibiótico. Entonces eso es lo que quería mencionar, que también decía la doctora. Gracias, Verónica. Sí, totalmente cierto. El mismo problema que tenemos con la salud humana, ¿verdad? Y la prescripción de antibióticos se presenta en la prescripción de antibióticos de uso veterinario, con la diferencia de que en cuanto a volumen, el volumen en agropecuario es bastante mayor, ¿ok? Es muy, muy, muy alto, porque estamos hablando de grandes extensiones de terreno, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿verdad? Y grandes cantidades de animales que generalmente pueden estar en no las mejores condiciones, no con las mejores prácticas sanitarias. Entonces sí, como dice la compañera, esto es una cuestión a veces que requiere no solamente la parte técnica, sino un abordaje un poco cultural, filosófico, sociológico, desde las ciencias sociales del problema con las comunidades. Por eso, como les decía antes, para mí el tema de trabajar en IRED, la riqueza ha sido ese aprendizaje, ¿verdad? En el IRED hay desde sociólogos, historiadores, psicólogos, hasta agrónomos, biólogos, biotecnólogos, y eso pues es una riqueza muy grande. Y bueno, desde el punto de vista de que eso tiene un impacto no solamente en los microbiomas de las plantas y de los animales, en los sistemas, también nosotros analizamos en aquel entonces con mi tesis de maestría los efectos sobre cómo los efluentes de esas actividades empezaban a cambiar los ecosistemas acuáticos circundantes, y vimos que, digamos, a la salida de esas actividades agropecuarias, las comunidades de los sedimentos, las comunidades microbianas, entre más antibióticos encontrábamos, ¿verdad? Que es la exposición que les decía en el paradigma de evaluación de riesgo, entre las concentraciones de, por ejemplo, de esta, aquí para poner el ejemplo de la oxacitraciclina, que fue el modelo que seguimos y que generó un mayor riesgo en la priorización teórica al inicio. Nosotros vimos que efectivamente entre los residuos eran más altos en los efluentes, la tolerancia a ese antibiótico, a la oxitetraciclina, que es una cetraciclina, en la comunidad de microorganismos del sedimento, donde caían estos efluentes, era cada vez mayor. Esa fue una tolerancia fisiológica, porque lo que utilizamos fue medir la capacidad de las comunidades de aguantar, por decirlo así, oxitetraciclina, antes de que se inhiba la respiración de sustratos de carbono en las placas Biolo, que creo que probablemente ya han visto con Keylor Ray. Entonces yo medí eso y sí, efectivamente, la cantidad que aguantaba la comunidad antes de inhibir la respiración microbiana era mucho mayor, por ejemplo, en la comunidad microbiana de sedimentos que recibían los efluentes porcinos, donde además encontrábamos concentraciones mayores del antibiótico, versus el Parque Nacional Palo Verde, que fue como nuestro sitio control, donde igual encuentras algún grado de tolerancia, porque, bueno, Palo Verde es una isla realmente, ¿verdad? Rodeada de muchos efluentes que, aunque tenga un límite geográfico, las aguas entran y salen. Y bueno, y otra cosa que sabemos a partir de ese estudio y muchos más estudios que continúa haciendo el SINA de la UCR, es particularmente mi compañero Fabio Granados, que es como la autoridad, yo creo, sobre este tema, es que hay un problema desde la manufactura de los alimentos animales y el contenido de antimicrobianos que tienen, tanto en cantidad como en las sustancias que están presentes. El control realmente había sido muy malo, y entonces nosotros encontrábamos, qué sé yo, etiquetas de alimento, de concentrados para todas estas actividades agrícolas que le mencioné, que decían algo en la etiqueta, pero tenían otra cosa cuando ya lo empezabas a analizar
mediante un cromatógrafo, ¿ok? Y además estaba en otra concentración. Entonces, algo que decía que venía medicado, no venía medicado, venía medicado con otra cosa. Y algo que decía que venía medicado con X, terminaba con Y, y aparte traía bacterias multiresistentes al mismo antibiótico que traía, una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, Fabio de hecho ha seguido publicando de este tema, ya no solo sobre residuos de antibióticos y digamos, los controles de antibióticos en los alimentos animales, sino también de micotoxinas, ¿verdad? Y otros contaminantes que pueden resultar malos para la salud animal. Pero entonces nosotros empezamos a ver, digamos, utilizando Costa Rica como ejemplo, pero que esto se repite en otros países tropicales donde les decía que hay poco control, que hay un riesgo de la contaminación por antibióticos que comienza el problema cuando empezamos a ver, a identificar y a formular y a delimitar el problema, que comienza desde la materia prima que está mal controlada, y que termina con las aguas residuales que están emitiendo concentraciones de sulfas, tetraciclinas y otro montón de cosas, por lo menos en las actividades agropecuarias que estudiamos. Hay antibióticos antimicrobianos, o sea, sustancias que se utilizan se piensa en su uso para disminuir las cargas microbianas, pero cuyos riesgos ambientales a las comunidades microbianas están todavía poco caracterizados. Que nosotros encontramos que es la emisión de esas sustancias, esa exposición ya empezaba a generar cambios, por lo menos en la fisiología comunitaria, pero que no queda claro con lo que nosotros hacemos qué significa eso ya para un servicio ecosistémico que los microorganismos nos dan, ¿verdad? Para la fertilidad, para la capacidad de depuración del agua. Eso es una cosa que todavía, ¿cómo lo cuantificamos? Y obviamente el tema del riesgo por resistencia a antibióticos, obviamente se hace muy claro, pero no tenemos claro qué significa esto para la vida silvestre que convive con esos ecosistemas acuáticos donde los residuos y los microorganismos resistentes van a dar. ¿Qué significa para un microorganismo, para una especie de vida silvestre, la presencia de genes de resistencia? ¿Qué les da a ellos? ¿Qué efectos tiene sobre su microbioma? Y bueno, esto es los agroecosistemas. Pero ¿qué pasa con nuestras ciudades, no? Porque también nosotros los seres humanos usamos antimicrobianos, antibióticos y otro tipo de sustancias que utilizamos con el sentido de disminuir cargas microbianas y para evitar entrar en contacto con patógenos. Por ahí Kindel-Blanco, la doctora Kindel-Blanco, que es una veterinaria que trabaja en IRED, trabaja un poco este tema de la exposición, ahora sí, a un contaminante emergente que serían los genes de resistencia de la vida silvestre. Ella, por ejemplo, ha encontrado en palomas, ¿verdad? De ciudad, de los parques, aquí, La Merced, Guadalupe, todos esos, donde uno encuentra un montón de palomas, una gran cantidad y diversidad de genes de resistencia en las palomas, ¿verdad? Que interactúan con nosotros, y además en felinos, especies de puma y jaguar, ¿verdad? Esto se analiza a través de las heces, y se encuentra que la distancia de las muestras o de los individuos respecto a actividades agropecuarias, por ejemplo, Kindel ha encontrado, se correlaciona con una mayor presencia de genes de resistencia y de más tipos de genes de resistencia en estas muestras de vida silvestre. Pero ahora ese flujo genético, ¿verdad?, que está ocurriendo entre nosotros y los animales, falta ver qué significa, qué herramientas utilizamos para ver qué significa para su salud. Y esto es una... Perdón, o sea, que no sé cómo decirlo mejor, puedo usarme un mejor francés. Nos cagamos en el microbioma nuestro y en de la vida silvestre. Eso es. Claro, o sea, hay que pensar que estamos cambiando nuestro microbioma, que yo creo que eso se le ha dado mucha publicidad, mucho énfasis, pero hay que pensar que los genes de resistencia, si bien la vida silvestre no se le cura con, bueno, exceptuando que obviamente estés en un refugio, en un centro de rescate o algo así, no es que la vida silvestre le cause el mismo problema que a nosotros en términos de disminuir la eficacia de la terapia antibiótica. Tal vez en ese sentido la magnitud del problema es distinta, pero les estamos causando un cambio en el flujo de genes, ¿verdad? Al entrar en contacto con nosotros y con esos genes de resistencia que no sabemos qué selección, ¿verdad?, está haciendo que pueda ser perjudicial para su microbioma en otras formas. Y eso es un tema que diversas
grupos de investigación en medicina veterinaria de la conservación, ¿verdad? Que es un poco lo que trabaja aquí, se están preguntando ahora, ok, ¿qué significa esto? Porque estamos haciendo una selección, ¿verdad? De genes en los microbiomas de esta vida silvestre, conforme más están en contacto con nosotros y como cada vez más destruimos los ecosistemas, cada vez más entran en contacto con nosotros y con todo lo que nosotros significamos. Antimicrobianos, plaguicidas, plásticos y muchos productos farmacéuticos que detectamos, ¿verdad? En todas las sociedades humanas con mayor grado, obviamente, conforme estamos en mayores concentraciones, es decir, mayor exposición, conforme nos acercamos a las zonas más urbanizadas. Y por acá, por ejemplo, en el SICA, ¿verdad? En el de la UCR había publicado también sobre este tema. Y vean que hay una gran cantidad de sustancias que tienen un origen superhumano, farmacéuticas, ¿verdad? Que tienen un diseño, en algunos casos, para atacar a microorganismos. En algunos casos no, son sustancias farmacéuticas no antimicrobianas en el sentido de cómo se formularon, pero que sin embargo, cosas como el naproxeno, por ejemplo, que es un NSAID, ¿verdad? No esteroideo, un antiinflamatorio no esteroideo, ya hoy sabemos generan cambios, por ejemplo, en la transferencia horizontal de genes entre bacterias, pero no están diseñados para eso, ¿cierto? La cafeína, nada más humano que la cafeína, ¿no? Entonces, es un buenísimo indicador de contaminación humana porque entre más densidad humana hay, pues más cafeína encuentras en las aguas. O después, por ejemplo, un beneficio de café. En el Virilla, nosotros hemos encontrado picos enormes de cafeína. Pues aquí el diclofenaco, vean el reguero de sustancias químicas y las diferentes frecuencias, ¿verdad? Tenemos a la doxiciclina, que es una tetraciclina, que si no me equivoco, es una de esas que encontramos en el alimento animal ahí en la década pasada y que técnicamente no está registrada para ese uso, pero la encontrábamos. Este tema de la contaminación de los piensos animales que les dije es grave realmente. Y bueno, por acá, bueno, en IRED también, Clemens Rupert, que es el del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas, también ha participado con otros colegas de otros países en el análisis de sustancias en plantas de tratamiento de aguas residuales y se encuentran, ¿verdad? De nuevo, una gran variedad de sustancias farmacéuticas, también las sustancias que utilizamos para endulzar el café cuando no queremos subir de peso y también pues los plaguicidas, ¿verdad? Entonces, muchísimas sustancias cuyo diseño no es generar una acción antimicrobiana o generar algún efecto sobre microorganismos, terminan en las aguas en mezclas súper complejas y están teniendo un efecto sobre la selección de genes en las comunidades microbianas, cuyo efecto a largo plazo sobre los servicios ecosistémicos de esas comunidades microbianas no sabemos cómo va a impactar. ¿Ok? Y más recientemente, de nuevo, la gente del SICA también comparó, por ejemplo, el riesgo, digamos, de las sustancias farmacéuticas entre una granja porcina y aguas superficiales urbanas. Y bueno, ellos concluyen que por lo menos el riesgo que está muy tirado hacia el riesgo a plantas acuáticas, a plantas y invertebrados acuáticos es un poco más alto para algunas sustancias en las aguas superficiales que en la misma producción pecuaria, el tema de antibióticos particularmente, pero aún así en ambas, ¿verdad? Vemos sustancias que desde el punto de vista toxicológico generan riesgos. Ellos también hicieron análisis con unos sistemas microbianos que miden efectos sobre si no me equivoco, es microtoxes, efectos sobre la generación de fluorescencia, pero al final de cuentas son potenciales mutagénicos, genotóxicos, ¿verdad? Que se dan en las comunidades microbianas. ¿Ok? Entonces, para que veamos un poco que esto pasa aquí y pasa en el resto del mundo. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que en países como los nuestros, el tratamiento de aguas residuales que le baja un poquito la carga orgánica y al retener la carga orgánica retiene algunos contaminantes, aquí ya de por sí es malo ese sistema, es decir, es poco lo que se trata y el porcentaje tratado, ¿verdad? Y de remoción, y entonces el problema se nos hace más grande en los países tropicales. Y bueno, hay otras sustancias que sí están creadas con un objetivo más de bajar la carga microbiana, ¿verdad? Para con ello disminuir el riesgo de enfermedades patógenas que nosotros hemos analizado en conjunto con el INISA de la UCR, donde encontramos en aguas de
de aguas residuales, de plantas de tratamiento de aguas residuales, encontramos que esas comunidades muestran una tolerancia a compuestos de amonio cuaternario, como el cloruro de benzalconio, una tolerancia altísima, ¿ok? Esa publicación salió hace poco, donde nosotros hicimos una exposición in vitro de lodos de plantas de tratamiento a este tipo de compuesto de amonio cuaternario, y una exposición a una concentración bastante alta, no sé, unas 3 veces lo que encontramos en la planta. Expusimos a eso y vemos un cambio muy pequeño en la comunidad, en la estructura de la comunidad microbiana. Eso sí, se ve a nivel genético como eso, la respuesta de la comunidad es, por ejemplo, que los genes de bombas que se asocian a la expulsión de algunos antimicrobianos, como estos compuestos de amonio cuaternario, se empieza a disparar, ¿verdad? Entonces, la estructura de la comunidad microbiana en términos como de los filums, por ejemplo, que encontramos, tal vez no cambia mucho, lo que nos indica que están bien acostumbradas a recibir altas concentraciones de esto. Estamos hablando de miligramos por litro, pero que a nivel genético responden con la subida de genes de resistencia a estos compuestos de amonio cuaternario, ¿ok? De bombas, por ejemplo, para expulsar esto. Otros genes de resistencia no responden igual, no cambian, por ejemplo. Entonces vemos que hay una selección, pero que los elementos genéticos móviles no se comportan igual, ¿cierto? Con Luz también de INISA trabajamos el tema de la respuesta ya no solo a nivel de la estructura de la comunidad en el lodo, sino también en conjunto con la respuesta fisiológica. Y entonces, a nivel de la estructura de la comunidad, como les dije, encontramos un poco cambio, ¿verdad? Lo que nos indica que hay una gran tolerancia, y a nivel fisiológico, cuando lo medimos fue igual, ¿ok? De nuevo medimos la cantidad de cloruro de benzalconio que inhibe la respuesta de respiración de sustratos de carbono, y de nuevo encontramos que la tolerancia tras una exposición a un pulso muy fuerte es casi la misma, porque las comunidades ya están súper adaptadas. Entonces, si las comunidades ya están tan adaptadas, podemos predecir que 10 miligramos por litro, por ejemplo, que fue lo que expusimos, es algo que fácilmente sucede ahí. Ahora, queda un poco la pregunta, y que quisiéramos monitorear más, de si esto es usual, estas concentraciones, porque son bastante altas y bastante selectivas de elementos móviles genéticos, y eso es una cosa que quisiéramos darle seguimiento. Perdón. Tengo una pregunta de Donifer, pero la voy a plantear un poco más amplia. Él dice que la fauna silvestre está obteniendo multiresistencias, entonces habría un problema de zoonosis, pero igual puede hablar uno de las plantas de plantas de tratamiento, que hay bacterias multiresistentes, y entonces cuál es el peligro de transferencia de tener algún patógeno que infecte a los humanos. Sí, claro, porque, bueno, al igual que dice el compañero, ¿verdad? O sea, está el tema de la zoonosis. Igual, es este tipo de antimicrobianos de amplio uso, porque estamos hablando de que los antibióticos, digamos, como los de las zonas agropecuarias, son cantidades relativamente pequeñas, aunque ellos están diseñados más bien para generar, digamos, a ver, se ocupa poquito realmente para generar resistencia. Estos otros antimicrobianos menos específicos en su mecanismo de acción se utilizan en toneladas, ¿ok? Estas son cosas que se importan en toneladas en el país, y que, bueno, ahora con la pandemia se disparó su consumo definitivamente, y sí, es decir, esto está generando selección a nivel de lodos, ¿verdad? Y a nivel de las aguas residuales que llegan a un río con el que compartimos tanto la vida silvestre como los seres humanos. Y yo pienso, y siempre he querido hacer este estudio, las comunidades más desfavorecidas en otros temas de higiene, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que vive mucho, ¿verdad? En la pura ladera del río, y que recibe todos los aerosoles cada vez que se arma, que llueve, y que hay pues mucho movimiento de las aguas, son poblaciones que ya de por sí tienen problemas a veces de acceso a agua de mejor calidad, ¿verdad? O de sistemas sanitarios que funcionen correctamente. Son poblaciones aparte con otros problemas socioeconómicos que impactan en su nutrición y en su sistema de salud en general. Entonces, claro, estamos creando selecciones a nivel de las plantas de tratamiento
y de las aguas residuales que impactan esos ecosistemas con los que estamos en mucho contacto. Y la vida silvestre igual, porque ayer, el lunes, por ejemplo, que estuvimos de gira en la represa Brasilito, ¿verdad? Donde llega el Virilla y se me olvidó el nombre del otro, y uno ve la cantidad de basura, ¿verdad? Y el agua sumamente eutrofizada, y uno dice, bueno, ves alrededor de la represa el bosque hermoso, con monos, con pájaros, con mucha vida silvestre, un bosque súper conservadísimo, porque en eso hemos sido pues relativamente buenos, pero ves el agua y dicen, pero a las personas, bueno, en este caso ahí a la vida silvestre le toca un bosque hermoso, pero un agua que, pues, ¿verdad? Les va a generar definitivamente una exposición a una gran cantidad de sustancias que puede estar cambiando su microbioma y que puede estar creando, ser un caldo de cultivo para bacterias o microorganismos, ¿verdad? Que eventualmente también nos enfermen a nosotros o a nuestros sistemas productivos, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, esa agua hemos visto tomas para riego. Hay una pregunta por ahí. Andrés tiene una pregunta, sí. Ah, sí, gracias. No, es que de esto estaba leyendo un paper que hablaba sobre, ¿verdad? La transferencia de genes entre bacterias. En el curso vimos que, bueno, las bacterias tienen como varias formas, ¿verdad? De transferirse ADN. No sé, digamos, en estos casos se ha logrado comprobar si alguno de las formas en que las bacterias intercambian material genético es como más usual para transferir resistencia a antibióticos. Bueno, en este caso, con el estudio anterior, Luz lo que determinó fue, digamos, nada más la cuantificación de los genes asociados a estas bombas de expulsión de bombas de flujo, pues en las bacterias no determinó exactamente si estaban a nivel genómico o a nivel de elemento, digamos, a nivel de un plásmido o si es por fagos o dónde estaban, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me acuerdo que uno de los genes para resistencia a sulfas que encontró, la versión que encontró, no sufrió cambios y estábamos pensando que esa forma del gen de resistencia a sulfas, porque hay diferentes genes, se asociaba más a, digamos, una se asocia a elementos genéticos móviles y otra no, otra se asocia más a la presencia en el genoma. Entonces, que el cambio se podía deber, o sea, que el no cambio, digamos, con la exclusión se podía deber a que estuviera más la versión, por ejemplo, que estuviera en uno o en otro. Pero en el caso que sí les iba a enseñar a continuación, que el del plástico, aquí sí se ve lo que vos preguntas de cómo un contaminante emergente afecta un mecanismo particular de transferencia de genes, que es lo que yo hice en el doctorado, que es los microplásticos, aunque sí podés verlo también con otros estudios en el caso de los antimicrobianos de amplio espectro, por decirlo así, como los compuestos de amonio cuaternarios. Los plásticos son un contaminante emergente muy grave porque son sumamente ubicuotos, porque son muy complejos, son plásticos en una variedad de polímeros muy extensa que sufren miles de modificaciones y que tiene miles de sustancias químicas asociadas, aparte de que cuando llega al ambiente como contaminante absorbe otras. Entonces, yo considero que es el contaminante más complejo que hemos creado. Eso es como, sacamos el doctorado en crear contaminantes con los plásticos. Y cuando se hacen chiquititos, generan una mayor superficie por volumen que, pues, los primeros en colonizar son los microorganismos, ¿verdad? Pero esos microorganismos que se seleccionan aquí, hay varias fotos de mi doctorado de cómo se ve un microplástico colonizado a diferentes escalas y cómo, aparte, esa comunidad microbiana y ese plástico interaccionan con otras formas de vida más complejas. Yo me enfoqué en tratar de ver el efecto en uno de los mecanismos que vos preguntabas sobre mecanismos, que es la conjugación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los plásmidos son moléculas de ADN circulares pequeñas, ¿verdad? Que se dice que contienen información accesoria que no es vital para que la bacteria sobreviva y se reproduzca, pero que sin embargo eso es una cosa muy relativa en realidad, porque si vos estás en un ambiente donde hay una sustancia
que puede ser tóxica para vos, pero el plásmido te da la posibilidad de degradarla y sobrevivir, pues decime vos si no es vital, ¿verdad? Que tenga el plásmido la bacteria. Eso es una cosa relativa siempre. Entonces, yo estudié, analicé en mi tesis, que fueron 3 capítulos, la influencia de los plásticos sobre digamos, analicé un poco la capacidad de conjugación, de transferencia horizontal de genes que tenían las bacterias que vivían en el plástico versus las que viven en el agua, ¿ok? Y lo que encontramos fue, bueno, cuando analizamos las bacterias de aguas residuales y comparamos en un sistema modelo las que vivían en plástico versus las que vivían en el agua de las aguas residuales, cuando se combinan con un lago, lo que encontramos es que cuando hay más plástico en el sistema, la cantidad del integrón clase 1, ¿verdad? Que no es un gen de resistencia, ¿verdad? Pero sí es un elemento genético que se puede movilizar. Conforme aumenta la concentración de plástico en el sistema, la comunidad del plástico selecciona una mayor, o sea, puedes encontrar o cuantificar una mayor cantidad de copias del gen del integrón clase 1, ¿ok? Que es un marcador de contaminación humana también, por excelencia, ¿verdad? O sea, siempre lo vas a encontrar en mayor cantidad de copias en lugares donde hay un mayor impacto antropogénico, en las aguas al menos, ¿ok? Entonces, conforme aumenta la cantidad de plástico, muchísimas más copias de este gen que también se asocia, obviamente, con el intercambio de genes de forma horizontal, ¿verdad? Entre bacterias que no son madre e hija. Y luego yo me centré en el mecanismo de conjugación, que era, bueno, analicemos la tasa de transferencia de un plásmido conjugativo entre las bacterias que crecieron en plástico versus las bacterias que vienen del agua. Y entonces pongámoslas ambas en un sustrato, démosles a todas la oportunidad de estar en sustrato, ¿verdad? En crecer en estilo biofilm en un filtro, y midamos la capacidad que tienen de conjugar un plásmido en particular, que es un plásmido natural, que se aisló de una planta de tratamiento de aguas residuales y que además trae resistencia a 2 antibióticos y a un metal, al mercurio, si no me equivoco. Y lo que encontramos es que es bastante más alta la tasa de transferencia del plásmido con genes de resistencia entre bacterias que crecieron primero en un plástico, en un biofilm de plástico, que se le adhirieron al plástico, que en las bacterias que están en vida libre en el agua. Y que obviamente cuando analizamos agregados naturales, ¿verdad? O sea, bacterias que viven en biofilm, pero no en plástico, sino en biofilms naturales, por decirlo así, en el agua, nosotros veíamos que igual, obviamente, la capacidad de conjugación en las bacterias que vienen de, digamos, de un ecosistema tipo biofilm, de un hábitat tipo biofilm, tienen una mayor tasa de transferencia del plasma respecto a las que viven en vida libre, ¿verdad? Pero que aún así las del plástico seguían generando una mayor tasa de transferencia que las de los agregados naturales, ¿ok? Y corroboramos también, de nuevo, comparando las bacterias de vida libre, las que pueden vivir en agregados naturales y las bacterias del plástico, corroboramos también que a nivel de la actividad heterotrófica, de nuevo medida como la capacidad de respirar sustratos de carbono y de consumir oxígeno, es diferente entre las bacterias de esos diferentes nichos, entre las comunidades microbianas, y que incluso digamos, la riqueza funcional y la diversidad funcional de las bacterias del plástico difiere de las bacterias de vida libre y de las que están en agregados naturales. Entonces, en la tesis, digamos, lo que trabajé es un poco eso, demostrar que hay una selección, digamos, tanto a nivel cuantitativo de tasa de transferencia como de los grupos microbianos que hacen este intercambio genético a través de plásmidos, es diferente entre el plástico y el resto de las comunidades acuáticas, y que también a nivel funcional de actividad heterotrófica también muestran diferencias. Y bueno, la etapa que nosotros queremos continuar ahora, porque analizamos, digamos, desde el punto de vista de la evaluación del riesgo de los microplásticos sobre las comunidades acuáticas, de nuevo analizamos el impacto sobre la transferencia horizontal de genes
y sobre la actividad heterotrófica, pero ahora es un poco ir más allá. ¿Qué significa eso en la cadena trófica acuática? Particularmente en el zooplancton, ¿verdad? Que consume, por ejemplo, estos plásticos que traen adherida a esa comunidad microbiana. ¿Qué significa para ellos que tengan estos plásticos comunidades microbianas con particulares, digamos, particulares comunidades microbianas con diferencias, digamos, en el tipo de elementos genéticos móviles que contienen en las genes que se están seleccionando y que además muestran una actividad heterotrófica particularmente distinta. Y bueno, lo que empezamos a hacer es primero crear un sistema para ver si el hecho de consumir plásticos les afecta al zooplancton, ¿verdad? Estamos trabajando con camarón, si les afecta su sistema inmune porque está muy relacionado con su microbioma y para empezar a ver, tener un modelo animal, por decirlo así, de los efectos de los plásticos en consumidores secundarios para poder analizar después el microbioma. Sí. Tenemos preguntas de Maricruz y luego de Donifer. Maricruz, adelante. Bueno, creo que ya contesté un poco mi pregunta, pero era saber básicamente si la diferencia que usted vio en la diapositiva pasada se podía generalizar al agua salada, digamos, pero creo, o sea, todavía no me quedó muy claro si ya se puede generalizar o si aún está en estudio. Sí, bueno, de hecho ahora estamos en otro proyecto donde vamos a analizar ya no solamente un sistema, digamos, porque yo utilicé un plásmido, ¿verdad? Sino que vamos a analizar la comunidad de plásmidos, por decirlo así, tanto en sistemas de agua dulce como en ecosistemas costeros, pero sí es bastante transferible la situación. Yo tengo que decir que cuando nosotros lanzamos esta idea, mucha gente, muchos revisores nos contestó que era una exageración, que esto no podía ser y pues bueno, ha sido bastante sorprendente la cantidad de citaciones que esto ha tenido y corroboraciones, digamos, con otros sistemas de transferencia horizontal de genes, con otros genes de resistencia que se ha tenido y creo que incluso en ecosistemas terrestres también. Entonces, el tema es de verdad, nada más para aclarar, el hábitat, digamos, el estilo de vida como biofilm que pueden tener las bacterias, nosotros ya sabíamos que genera una selección de microorganismos, de bacterias en particular, con una preferencia o con una mayor tasa de transferencia horizontal de genes por los diferentes mecanismos. Conjugación es el más estudiado porque es más sencillo estudiarlo. Eso se sabe. El estilo de vida biofilm favorece la selección de bacterias con más mecanismos de transferencia horizontal de genes y favorece ese intercambio. Pero el tema con el plástico es que forma tras de eso comunidades, una selección digamos, de microorganismos que es muy diferente en algunos casos, ¿verdad?, al resto de comunidades, que además tiene el problema de que los plásticos vienen de nosotros, de los seres humanos, o sea, vienen de un ambiente su origen, su fuente es bastante antropogénica. Entonces, el riesgo, obviamente, de que hayan microorganismos, ¿verdad?, o selección de microorganismos que acarreen en esa transferencia horizontal de genes, la selección de genes que sean un problema de salud para nosotros aumenta un poco, ¿ok? O genes, digamos, que permitan también, qué sé yo, la selección de cianobacterias con capacidad de producir toxinas, ¿ok? Y el otro problema que digamos, porque uno diría, bueno, pero hay biofilms naturales, ¿verdad? También, un montón. Pero la cantidad de plástico que nosotros estamos introduciendo a los ecosistemas acuáticos en particular, yo de terrestres conozco un poco menos, pero ha de ser parecido, es enorme. Es decir, nosotros no estamos metiendo toneladas, porque mucha gente, por ejemplo, empezaba al principio, ya eso se ha superado un poco a comparar con vidrio pero nosotros no estamos emitiendo toneladas y millones de toneladas de vidrio anualmente al ecosistema de la misma forma que los plásticos, ¿verdad? Estamos metiendo una superficie con características físico-químicas súper diferentes a lo que hay en el resto del ecosistema de una forma masiva, ¿verdad?
y aparte que traen sustancias químicas, porque yo esto lo hice con material virgen, pero ahora, si me lo preguntan a mí, este tema del efecto sobre la transferencia horizontal de genes entre bacterias probablemente esté bastante dirigido por las sustancias químicas que traen los polímeros plásticos, que son, como les dije, miles. No me acuerdo ya el número que se había estimado, pero estamos hablando de miles. Sí, son miles que conozcamos. Y aparte, hay que recordarse que el plástico es una esponja y llega al agua y absorbe cosas. Y tenemos, perdón, hay otra pregunta, Donifer. Hola. Bueno, si no, continuamos. Adelante, Karin. Y bueno, como les decía, lo que queremos ahora es analizar ya los efectos de estos, digamos, de esta selección particular de genes que hagan, ampliar obviamente a más modelos, como les decía, empezar a analizar los plásmidos que crecen, ya no solamente incluso con plástico, sino asociado a la contaminación por sustancias farmacéuticas en el agua también, cómo esto causa una selección de mecanismos de transferencia horizontal que incluyen, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos, y cómo eso cambia los microbiomas a través de las cadenas tróficas, empezando con el zooplancton. Esto porque cuando se hacen, hace poquito hicimos un análisis de las evaluaciones de riesgo, esta caracterización de riesgo que les contaba al principio, publicadas en los últimos años para plásticos. Y digamos que el grueso de las evaluaciones de riesgo publicadas, ¿verdad?, donde alguien cuantifica el riesgo de la cantidad de plástico que está viendo en X o Y lugar, se concentra, hay varios problemas que tenemos ahí. Se está concentrando el análisis en partículas de micrómetros a milímetros de unos cuantos tipos de plásticos, principalmente ecosistemas marinos, un poquito más de segundo lugar de ríos, poquísimo sobre terrestres. Y el problema que tenemos es que el tipo de efectos que se está incorporando dentro de la evaluación del riesgo de los efectos es mortalidad en invertebrados acuáticos o inhibición del crecimiento en productores primarios como algas, algunas mediciones bioquímicas en peces, pero el grueso son efectos bastante agudos donde se requieren altas concentraciones de plástico para ver un efecto, ¿verdad? Y lo que se encuentra, obviamente, bueno, a la hora de caracterizar el riesgo, mucho de lo que se hace es, como les decía, utilizar indicadores de efecto agudo, de efecto tóxico de muy corto plazo, y cuando se analiza las concentraciones que hay en el campo de plástico versus la probabilidad acumulada de esos efectos para diferentes grupos de especies, ¿verdad?, productores primarios, consumidores secundarios y primarios, lo que se nota es que cuando se compara la concentración de peligro para un porcentaje, digamos, por ejemplo, el 5% que se utiliza normalmente, de la probabilidad acumulada de valores de toxicidad, lo que se encuentra es que digamos, la concentración que dijimos que no es de peligro, que estimamos que no es de peligro, es menor a lo que es, mayor a lo que encontramos en el ambiente, ¿verdad? Entonces, estas evaluaciones de riesgo están diciendo que el riesgo ecológico es menor, que es un poquito mayor en zonas urbanas, particularmente Asia, porque también es Asia en donde más se ha evaluado, donde se ha hecho este análisis, pero que hay un problema. Uno es que casi no se ha hecho evaluación de riesgo para los tamaños más pequeños, porque en parte, la parte de la exposición, medir la exposición es muy difícil. ¿Cómo extraes de las matrices ambientales los nanoplásticos, por ejemplo? Es complicado. Entonces, para analizar el riesgo y ocupamos las estimaciones, y eso es un poco complejo. Y aparte, la información toxicológica que tenemos es mucho en efectos a corto plazo y no sobre efectos a largo plazo, que es lo más probable que produzcan este tipo de exposiciones a plásticos y a los polímeros y a las sustancias que llevan, como efectos sobre la respuesta inmune, efectos sobre el microbioma, y además que se ven los plásticos de una forma separada y no en las interacciones con otros contaminantes, que en realidad es lo más realista. Entonces, por eso es nuestro interés en analizar el efecto sobre el microbioma y la respuesta inmune. Por ahí ya con la respuesta inmune hemos generado algunos resultados donde vemos que en camarones expuestos a PET reciclado, ¿verdad?, el PET de la botella,
a fragmentos todavía en tamaño de micrómetros, nosotros vemos que la actividad fenoloxidasa, que en camarones es una actividad que se relaciona con la respuesta inmune contra infecciones, por ejemplo, al aumentar la exposición a plástico, a RPET, nosotros vemos que por lo menos en neocaridinas, ¿verdad? En el camarón cherry, se ve un aumento en esa actividad, es decir, el organismo responde, digamos, el sistema inmune responde. El tema ahí es, bueno, aparte que puede crearle lesiones, pero lo que nosotros vimos fue un aumento en esa respuesta inmune. El tema ahí es que la hemolinfa de los camaroncitos, de los crustáceos, no es estéril, tiene una comunidad microbiana poco diversa, digamos, es relativamente poco diversa respecto a, por ejemplo, la del intestino, y que esa comunidad, digamos, puede verse, de hecho, la actividad fenoloxidasa regula un poco esa comunidad, ¿verdad? Para que se mantenga la homeostasis dentro del animalito. El tema es, si este cambio en la actividad fenoloxidasa que se ve ante la exposición a plástico, le genera un cambio a esa comunidad, y eso es lo que nosotros queremos ahora saber, ya que tenemos el modelo donde podemos estimular una respuesta inmunológica, ver si esa respuesta inmunológica a su vez cambia el microbioma. Ya por lo menos a nivel de intestinos, colaborando en un proyecto que estamos con el TEC también, vimos que aparte de, en este caso, en Procambalus clarki, la actividad fenoloxidasa más bien disminuyó drásticamente en esta especie cuando la expusimos a RPET, pero junto al alimento, es decir, mezclamos plástico en un 30% en el alimento que se le dio a los animales, y lo que observamos es que después también aumentamos la cantidad de la exposición, que con el tiempo esta actividad inmune disminuyó drásticamente, y que la comunidad microbiana del intestino también mostró cambios. Este fue el trabajo de maestría de Rossi. Entonces ahora lo que vamos a tratar de comprobar, si algún día llegan las muestras a ser secuenciadas, que esperamos sea este año, si esa disbiosis, ese cambio de la estructura de la comunidad microbiana también lo detectamos en la hemolinfa. Y esto es importante porque el plástico no nos va a dejar, ¿verdad? Hoy se producen millones de toneladas anualmente. Para el 2050 la estimación es de billones de toneladas. Y aquí pueden pasar dos cosas. Podemos seguir business as usual, ¿verdad? Economías muy lineares, y esto, pues vamos a tener los mismos plásticos, pero en una cantidad mayor, porque si se producen billones de toneladas, así será el residuo. Y vamos a seguir teniendo, ¿verdad? Poliestireno, polipropileno, PVC, los poliésteres, digamos, el PET, las cosas que están hechas nuestras ropas. Pero si cambiamos a un sistema de bioeconomía o economía circular, también, ¿verdad? Se nos genera otra situación en la que probablemente estemos enfrentándonos a billones de toneladas de producción, pero con la incorporación de nuevos polímeros bioplásticos como el PLA o basados en otro tipo de biopolímero, que aparte podrían tener aditivos, digamos, de origen biológico, pero que también hay que analizar su toxicidad. Y entonces eso es otra cosa que estamos haciendo ahora, analizando la ecotoxicología de los bioplásticos, comparándolos con el PET, por ejemplo, el PLA versus el PET. Y aparte, en el tema de la economía circular, como les decía anteriormente, vamos a tener nuevas formas de exposición, como el reciclaje de plástico para materiales de construcción, ¿verdad? Con paredes, cosas con las que vamos a estar en contacto, o para producción de carreteras, que con el desgaste de los vehículos pueden provocar abrasión y nuevos microplásticos, ¿ok? Y el tema ahí es, entonces, se nos transforma un poquito la exposición, o sea, cambian las rutas de exposición, y entonces, desde la microbiología, eso también genera nuevos tipos de efectos que deberíamos estudiar, sobre todo el tema de nuevos biomateriales y nuevos aditivos, que por ahí no se piensa un poco en la degradación, pero no se piensa en qué se va a degradar, en qué se convierte, si se convierte en algo más o menos tóxico, y si los aditivos, si estamos cambiando el polímero, pero no estamos cambiando los aditivos, por ejemplo. Y bueno, eso es un poco lo que ahora estoy tratando de centrarme en estudiar cómo este tipo de contaminantes emergentes, microplásticos y sustancias de origen farmacéutico afectan
las comunidades de los microbiomas y cómo incorporar ese conocimiento en el paradigma de la evaluación de riesgo, y cómo esos contaminantes emergentes están cambiando por decirlo así, la estructura de los elementos genéticos móviles en aguas urbanas, ¿verdad? Con las que estamos en contacto muy, muy cercano. Bueno, esa es un poco la visión que yo les quería traer de lo que hacemos en IRED